Y para los que no saben, Genezaret significa jardín de las riquezas. Como hay mucha gente nueva, es bueno recordarlo, que el significado de la palabra significa jardín de la riqueza. Y nuestra casa es un jardín de riquezas. Aquí usted viene a buscar las riquezas de Dios, que es la salvación, que es lo que más le podemos ofrecer, porque lo más grande, lo más rico, la riqueza mayor es la salvación de nuestras almas. También la gente aquí viene a adquirir calma, paz en su corazón, gozo, alegría, perdón y muchas cosas más, que son la verdadera riqueza de un hogar, la verdadera riqueza de una familia. La verdadera riqueza de una familia, de un hogar, no está en los bienes que posee, sino en la felicidad que alberga en su hogar. Yo prefiero comer pan con café con leche y queso rallado en paz y con tranquilidad con mi familia, que estar en el mejor restaurante del mundo, pero lleno de discordia. Y yo creo que usted también pensará lo mismo. Yo creo que usted también pensará en su casa, en su hamaca o en su colchón, así tenga huecos, así tenga resortes que lo estén empullando, pero diga, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Amén. Esas son las verdaderas riquezas. En la Genezaret de Israel es una zona francamente poderosa, hermosa. Las riberas del lago de Tiberias, como lo llaman en muchas partes, hay mucha agricultura, mucha ganadería, es hermoso. Allí en esa parte de Jerusalén, en ese valle frondoso, se dan las mejores dátiles, se producen las mejores pomelos o frutas de ese Medio Oriente, al igual que las aceitunas. Porque todo lo que se siembra en buena tierra va a producir buen fruto. Por eso todo lo que usted siembre en esta casa, empezando por su vida, va a dar buen fruto. Sus hijos son prosperados, sus hijos son bendecidos. Hay una diferencia entre el mar Muerto y el mar de Galilea o el mar de Genezaret, que el mar Muerto recibe agua, pero como no da agua, allí se estanca, se seca, se muere. En cambio, el lago de Genezaret recibe agua, pero da agua, y entonces tiene vida. Esa es la vida del cristiano, esa es la vida que usted y yo tenemos que tener. Recibimos, pero damos también. Porque el que recibe y no da, se encharca el agua y se pudre. Bien, nosotros estamos muy contentos porque en ese recibir y dar tenemos la Fundación Casa Bonita, a la que ya se habló y se le dio su participación, porque la Fundación Casa Bonita es el brazo social de esta iglesia. Y si es el brazo social de esta iglesia, significa que la mano de Dios para accionar el brazo es usted. Porque cada vez que usted da en esta casa, cada vez que usted da en la casa, en la fundación, está activando los principios de Dios de dar comida al hambriento, de dar al necesitado, de dar agua, de dar ayuda, de bendecir a otro, y eso Dios lo va a bendecir. Mientras más usted lo haga, Dios lo va a hacer más con usted. Amén. Me siento complacido de que el año pasado se repartieron más de 5,000 almuerzos en la Fundación Casa Bonita. Eso es
una gran bendición. Dios bendiga a todos los hermanos, hermanas, los que trabajaron, los que pudieron servir, los que pudieron colaborar, los que dieron 1 kilo de arroz, los que dieron 10 kilos de arroz, los que dieron 20 kilos de arroz. Sea lo que sea, usted está accionando los principios de Dios. Amén. Y por eso yo quiero que en esta mañana le brindemos un fuerte aplauso a todas las personas que colaboran, que bendicen a través de la Casa Bonita. Hoy quiero hablarles acerca de lo que escribió el apóstol San Pablo en la iglesia, a la iglesia de los romanos. Eso es una epístola muy importante, la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Él la escribió estando en Corinto y fue en el año aproximadamente 66, 67 después de Cristo. Así que estaba comenzando la iglesia y Pablo tenía el deseo de ir a Roma y estaba en su tercer viaje misionero, y ya Pablo sabía que luego de ese tercer viaje misionero tenía que ir a Roma, tenía que llegar al Imperio Romano, tenía que predicar el Evangelio en Roma, y sabía que de ahí no iba a regresar porque iba a morir. Pero él, sin miedo, sin temor, cumplió con lo que Dios le había encomendado. Por eso la epístola de los romanos, en esos primeros capítulos, habla sobre las leyes universales de Dios, habla sobre el perdón, sobre la propiciación, sobre la justificación, sobre la santificación y la glorificación, que son temas teológicos profundos, pero que tienen todos un basamento en Cristo Jesús. Porque sin Cristo Jesús no hay redención. Sin Cristo Jesús no hay justificación. Sin Cristo Jesús no hay santificación. Sin Cristo Jesús no hay glorificación. Sin Cristo Jesús no hay eternidad. No hay futuro para nadie. Por eso que el primer versículo del capítulo 8 de Romanos dice: ahora pues, dice la versión 60, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Todavía no me coloquen el texto para leerlo, ya lo vamos a leer. Pero eso es lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Allí se habla, el apóstol habla mucho, es más, menciona la palabra ley 136 veces, y sin embargo el apóstol Pablo hace una diferencia de que solo existen 6 tipos de leyes. En el capítulo 1 y capítulo 2 el apóstol Pablo escribe acerca de las leyes generales de toda la creación. Vamos a ver si usted me atiende bien. Toda la creación tiene leyes que gobiernan el mundo. La ley de gravedad, ¿a quién afecta? ¿A los cristianos, a los creyentes o a los no creyentes? A todos. La ley de gravedad, la ley de los cielos, las leyes del sol, las leyes de la tierra, la rotación de la tierra, los ciclos de cultivo, la rotación, todos lo creado por Dios afecta a todos por igual. Y le voy a responder algo. Para los que nunca escucharon hablar de Cristo, hablamos por ejemplo de un Yanomami que vive en el Amazonas y que nunca ha escuchado de Cristo, las leyes de Dios
están en su corazón, porque dentro de su corazón Él sabe lo que es bueno y lo que es malo, porque eso está desde la creación. Así que Él va a ser juzgado y va a ser condenado de acuerdo a lo que hay en su corazón. Esa es una primera ley. Pero existe también la ley de Moisés. El pueblo de Israel va a ser juzgado y condenado de acuerdo a la ley de Moisés. Son 613 artículos por los cuales él tiene que rendirle a Dios, a su Dios, a Jehová de los ejércitos, el cumplimiento estricto de cualquiera de estos artículos. Y si falló en uno, falló en todos. Una tercera ley que el apóstol Pablo habla, escribe, es la ley de la muerte, la ley de la vida, la ley del espíritu y la ley de la carne. Esas operan en nuestra vida y en la vida de todas las personas. Así que la ley de la fe es también importantísima, porque el apóstol habla acerca de la fe en contra de las obras de la ley. Como decía el teatro, no somos salvos por las obras, somos salvos única y exclusivamente por creer en nuestro Señor Jesucristo. Dígale a la persona que tiene al lado, dígale, soy salvo por la fe. Y es que el tema central del libro de Romanos, de la epístola o de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, el tema central es el evangelio de Dios. Esto significa las buenas nuevas de salvación de nuestro Señor Jesucristo, dando una continuación a lo que ustedes escucharon la semana pasada. Las buenas nuevas de salvación, las buenas noticias, lo que nosotros tenemos que decir al mundo, lo que nosotros tenemos que declarar con nuestra boca es el evangelio, que son las buenas nuevas de salvación. ¿Y cuáles son esas buenas nuevas de salvación? Pues el libro de Romanos, la epístola del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 1, versículo 16 dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío y al griego también. Porque dice el 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Cuántos aquí son justos? Viva por la fe entonces. No tiene que vivir por las obras, solo tiene que vivir por la fe. Y ese es el llamado para nosotros los que venimos a la casa bonita. Hemos sido llamados a hablar sobre las buenas nuevas de salvación, a dar las buenas noticias del reino de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Vamos a leer, les voy a leer como una parte de la lectura, de la primera lectura, Romanos capítulo 8, desde el versículo 1. ¿Sí, ya lo colocaron? Sí, perfecto. Escuche lo que dice ahí. Dice: por lo tanto, ¿qué dice ahí? Por lo tanto. ¿Qué está diciendo ahí el apóstol Pablo? Todo lo que yo dije en los 7 capítulos anteriores, por lo tanto, después de que dijo en Romanos capítulo 3, versículo 23, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Cuando dice que todos están condenados, todos los que sin ley pecaron, sin ley serán juzgados. Luego de decir
todo eso hasta llegar al capítulo 5, versículo 1, que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así, 5, capítulo 6, capítulo 7, cuando ya comienza el capítulo 8 dice: por lo tanto. O sea, después de leer ustedes todo lo que yo escribí en los 7 capítulos anteriores, ahora viene el resumen. ¿Cuál es el resumen? Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Dígale a la persona que tiene a su lado: no estás condenado. No hay condenación. Gloria a Dios. Hermano, yo estoy aquí contento, yo estoy aquí feliz. Gloria a Dios. Que alguien me diga, que el Señor me diga: no estás condenado. No estoy condenado. ¿Saben ustedes lo terrible que es estar condenado? Un preso condenado es alguien que está en una celda, que está preso y que ya ha sido sentenciado a una cadena perpetua, de por vida, sin derecho. Estás preso y condenado. Y que el Señor te diga: ninguna condenación. Aleluya, hermano. Yo no sé, pero eso a mí me entra un fresquito por aquí. Que me pueda acostar tranquilo y diga: ninguna condenación. No piensen en los plátanos que se le van a quemar. No piensen que mañana no va a tener para el pasaje. No piensen en esas cosas efímeras, cosas que pasan, porque hoy usted puede tener, mañana puede que no tenga, traspasado mañana usted puede dar, al otro día usted le pueden dar, pero lo que es eterno, la salvación, ninguna condenación hay. Eso es maravilloso. Condenado significa sin salida, preso completamente. Y dice el versículo 2: pues por medio de él la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Hay una ley, la ley del Espíritu, y la ley del Espíritu está por encima de la ley del pecado y la ley de la muerte. La verdadera liberación, la verdadera libertad consiste en someterse a la voluntad del Espíritu del Padre. Dios es justicia y toda culpa merece castigo. Nosotros merecíamos la condenación, merecíamos estar presos, merecíamos estar destituidos de la gloria de Dios. Dice: porque la paga del pecado es muerte, y todo aquel que comete pecado está destituido de la gloria de Dios y merece un castigo. Pero Dios condenó el pecado en la carne del Hijo de Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay en mí, porque alguien fue condenado por mí. Alguien murió por mí para darme vida eterna. La ley, versículo 3: en efecto, la ley no pudo liberarnos porque la carne anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en una condición semejante a la de los pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la carne. Dios nos perdonó
Dios perdonó nuestros pecados al darnos el perdón a través del sacrificio de Jesús por nuestras vidas. Jesús llevó nuestras cargas, Jesús nos perdonó, Jesús nos liberó. Y si hemos recibido ese perdón tan grande, ¿no somos capaces de perdonar a un hermano que nos ofendió con una tontería? Hay historias de cantidades de personas que se han muerto, sobre todo en el Titanic, cuando el barco se estaba hundiendo, el barco estaba naufragando, venían los pasajeros con las maletas y tenían que montarse en los botes salvavidas, y le decían que tenían que montarse ellos, pero las maletas no. Y decían, pues yo me quedo aquí entonces. Y se quedaron y se hundieron. ¿Por qué? Por no querer soltar unas maletas. No condenes tu vida por no soltar las maletas llenas de ofensas. Perdona, libérate. Cuando tú perdonas, te liberas completamente. Suelta esa carga. El perdón libera. Perdona a tu padre, perdona a tu madre. Todos los padres lo que hacemos es experimentar con nuestros hijos. Porque yo no puedo decir que en la otra vida yo fui padre y aprendí a ser padre y luego aprendí a practicarlo con mis hijos. Eso no existe, eso es mentira. Todos nosotros, padres, cometemos errores en la crianza de nuestros hijos, pero aprendemos, pero los enseñamos. Y nadie nace aprendido de padre. Tenemos derecho a equivocarnos, pero si tú te equivocaste con tus hijos, hijo, perdona a tu padre. Él no tuvo la culpa, él no sabía ser padre. Él quizás tuvo un padre peor. Bueno, yo sé que estos temas son difíciles, pero igual sucede con la madre. Hoy le comentaba a Liliana que esta mañana en el estado de Ohio una mujer fue condenada a cadena perpetua porque dejó a su niña encerrada en su casa por 10 días mientras ella se fue de farra. Una niña de 16 meses. Yo pienso en mi niña, pienso en mi nieta que tiene más o menos esa edad. Y digo yo, ¿cómo una niña de 16 meses la pueden dejar en una habitación? Le dejaron agua, le dejaron comida, le dejarían el televisor, la tablet, porque eso es lo que hacen los padres hoy. Es más fácil darle a un hijo una tablet y que te encargues tú, que se encargue la tabla de educarlo, que se encargue la tabla de enseñarlo, que se encargue la tabla de enseñarle a prepararse para la vida. Y esta niña, luego que la madre regresó, 10 días después, estaba muriéndose. Y usted sabe que a lo que ella corrió para el hospital, allá la agarraron, se dieron cuenta, le fueron a visitar y presa está. Y condenada de por vida. Bueno, ¿hasta cuánto debemos perdonar según la Biblia? Hasta 70 veces 7. ¿Qué te han hecho a ti que no puedas perdonar una sola vez? ¿El perdón no es más grande? En el libro de Números, capítulo 15, Aarón
sumo sacerdote, ofreció incienso. Pero uno de los hijos de los levitas, Coré y su familia, le dijeron: ¿por qué tú hablas en el nombre de Dios y yo no puedo y nosotros no podemos hablar como tú hablas? En otras palabras, estaba desafiando la autoridad sacerdotal que Dios le dio a Aarón y a su familia. ¿Por qué tú eres sacerdote y por qué nosotros no? Yo soy levita y tú eres levita, pero ¿por qué Dios te escogió a ti? ¿Será porque eres hermano de Moisés? Y vino Dios y abrió la tierra y se tragó a Coré y se murieron él y su familia y todos los que estaban allí. Gracias a Dios que Dios tiene misericordia hoy y no abre ninguna tierra. Y comenzó la plaga y empezó a matar, y ya iban como 21 muertos, 21,000. Y vino Moisés y le dijo a Aarón: ponte entre la plaga y los que están vivos, ponte en el medio, levanta tu incenciario y pide perdón a Dios. Pregunto yo, ¿quién era el ofendido? Aarón. ¿Quién tenía que pedirle perdón a Aarón? El pueblo. Pero Dios no actuó así. Dios le dijo a Aarón que pidiera a él, que se humillara a él y que pidiera perdón por el pueblo. Y lo hizo y se detuvo la mortandad. ¿Saben por qué? Porque el líder era Aarón. Y Aarón estaba bajo la autoridad de Moisés y estaban bajo la autoridad de Dios. No importa que tú seas un líder, no importa que tú seas el sumo sacerdote de esta casa, cuando hay que pedirle perdón a Dios por el pueblo, tienes que hacerlo. Y si alguien tiene algo en contra mía, en contra de Luis, yo le voy a pedir perdón a Dios por eso, porque mi corazón tiene que estar sano. Y si hay alguien en contra de lo que puedes tú estar pensando en tu corazón, humíllate tú, porque el que se humilla será enaltecido. Amén. Si hay que pedir perdón, se pide perdón. ¿Hasta cuántas veces? Hasta 70 veces 7, aunque tú seas el agraviado. Bueno, tenemos que seguir adelante porque ya el tiempo me está acosando. Vamos a la lectura número 2. Versículo 5, ¿verdad? Ok. Dice allí: los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Diga, levante su mano y diga: yo no vivo conforme a la carne. Me someto al Espíritu para vivir la vida en el Espíritu. Amén. El cristiano redimido tiene una nueva vida, y en esa nueva vida no hay rencor, no hay venganza, no hay remordimiento, porque tiene la conciencia renovada en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Existe la ley de la carne y existe también la ley del Espíritu. Ahora, dice el versículo 6: la mente gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente que proviene del Espíritu es vida y es paz. La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios,
pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mírenme, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Vamos a repetirlo todo. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice la versión 60, no lo dice la Nueva Versión Internacional. Mas los que viven conforme a la carne y los que viven conforme al Espíritu. ¿Cuál es la diferencia? Hay una ley de la ley del Espíritu y la ley de la carne. Pero cuando en Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice los que no viven en la carne, sino los que viven conforme al Espíritu. Bueno, esto se lo repetí porque creo que ustedes tienen que entender que hay una ley del Espíritu y una ley de la carne. ¿Cuál es el origen? ¿Por qué usted y yo tenemos dos leyes? ¿Por qué tenemos una ley de la carne y por qué tenemos una ley del Espíritu? Ya se lo voy a explicar. Cuando Dios creó todo, Dios hizo el cielo, hizo la tierra. Dice que por su palabra creó la vida vegetal y por su palabra creó la vida animal. Cuando Dios creó la vida vegetal, ¿de dónde la creó? ¿A quién le dijo que surgieran las plantas? Le habló a la tierra y le dijo: surjan, nazcan las plantas. Y así pasó. ¿Quién le da vida a los vegetales, a las plantas? La tierra. ¿Y qué pasa cuando usted saca un árbol de la tierra? Se seca porque está fuera de lo que le da la vida. Cuando Dios creó a los animales, dijo Dios: y la tierra produzca animales. Y la tierra produjo animales, y para que un animal se mantenga vivo tiene que comer de la tierra. ¿Qué come? Pasto, vegetales, hortalizas, pero se está alimentando de la tierra por esa cadena. Cuando Dios le dijo al agua: produzca peces, dice que las aguas comenzaron a producir peces. ¿Y qué pasa cuando usted saca un pez del agua? Se muere porque él necesita vivir del agua. Pero cuando Dios creó al hombre, ¿de dónde lo formó? De la tierra. La primera naturaleza, la naturaleza de la carne, viene de la tierra. Pero el hombre era un muñeco de barro y Dios sopló sobre él aliento de vida, ánima, alma, le dio vida. Y el hombre fue un ser viviente. Entonces, usted y yo tenemos dos naturalezas. Tenemos una naturaleza espiritual y tenemos una naturaleza carnal. Tenemos dos leyes en nuestra vida, porque muchas veces la carne piensa en las cosas de la carne y el espíritu piensa en las cosas del espíritu. Y hay una constante lucha en nuestra vida de la carne contra el espíritu. ¿Quién tiene que ganar? Dice el versículo 8: los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
Si usted vive dándole el gusto a la carne, no puede agradar a Dios. Cuando usted vive agradándole al Espíritu Santo, pues entonces está agradando a Dios. Pero los deseos de la carne no son malos, todos. Son lícitos. Porque necesitamos comer, como lo expliqué, los animales necesitan comer, necesitan de la carne. Usted y yo necesitamos comer y nos alimentamos de la tierra. Cuando comemos frutas, cuando comemos vegetales, cuando comemos animales, estamos alimentándonos de la tierra. Mas cuando leemos la palabra de Dios, estamos alimentándonos del Espíritu. Y usted necesita comer. Pero cuando la comida ya no es lícita, sino que se convierte en una glotonería, está viviendo no conforme al Espíritu, sino conforme a los deseos de la carne. Porque usted y yo tenemos que comer y tenemos que alimentarnos, pero cuando nos excedemos, cuando entramos en la glotonería, cuando entramos en esa cadena desenfrenada por la comida que no nos conviene, nos enfermamos. Un ejemplito. Un diabético puede tomar Coca-Cola. Sí puede, pero no debe, ¿verdad? ¿Y qué es lo que le pide la carne? ¿Y quién come una pizza con jugo de parchita? ¿Quién se come una hamburguesa con toddy? ¿Qué nos pide el cuerpo? La Coca-Cola. Y la Coca-Cola es sabrosa. Y el que diga lo contrario, le digo, está equivocado. Pero si no puedes, si no debes, no lo hagas. Estás dándole satisfacción a los deseos de la carne que te están matando. ¿El sexo es malo o es bueno? Si alguien me dice a mí que el sexo es malo, va a tener problemas. Porque Dios lo creó. La satisfacción sexual es una necesidad física. Pero si usted anda desordenadamente con una mujer, con otra mujer, con un hombre por aquí, con un hombre por allá, con tal, está satisfaciendo los deseos de la carne y está en contra de la voluntad de Dios. Entonces el problema no son las necesidades físicas que nosotros tenemos en nuestra carne. El problema es cuando ilícitamente desobedecemos las leyes de Dios. Amén. ¿Y saben qué es lo que utiliza el diablo? La tentación. La tentación el diablo la utiliza para las cosas que a usted más le agradan. Porque esas pasiones ilícitas, como la glotonería, la fornicación, el robo, el adulterio, la lascivia, la pornografía, todos esos males son deseos de la carne que a Dios no le agradan. Por eso es que Santiago dice que cuando nosotros somos tentados de nuestros deseos de la carne. Porque la carne, eso es lo que nos pide. Pero usted y yo tenemos que refrenar esos deseos de la carne. Difícil, pero no imposible. Amén. Cada vez que usted se ponga a mirar a su vecina
y la vea con una batica y la pone a mirar, no le eche la culpa al diablo, eche la culpa a sus ojos que quieren verla. ¿No es así? Cada vez que usted se pone a mirar a su vecino y lo pone a comparar con su esposo y dice, mi vecino tiene un carro, mi vecino tiene tal cosa y yo no tengo nada, sin comentario. En estos días estuve conversando con alguien y nos presentaron una muchacha. Y después le dije yo, esa muchacha qué lindos ojos azules tiene. Y me dice, ¿y tiene los ojos azules? Le digo, es que, tú viste fueron las pechugas de ella. Nunca le miraste los ojos. Esa es la naturaleza. ¿Y qué podemos decir? La carne es cualquier cosa que te agrade más que las cosas de Dios. ¿Lo escuchó? La carne es cualquier cosa que te agrade más que las cosas que Dios te ofrece. La carne son tus deseos individuales. No se puede culpar a nadie más, ni al diablo, porque es una lucha personal. Nosotros tenemos 3 luchas: contra la carne, contra el mundo y contra el mal. Hoy solo estoy hablando de la lucha contra la carne, que es tu lucha personal. Escucha, ¿me escuchaste? La carne es tu lucha personal. Nadie me puede llegar a mí a decir, pastor, ore por mí porque tengo unos grandes deseos de hacer esto. Tus grandes deseos de hacer eso es porque tienes que refrenar la carne, tienes que luchar contra ella y tienes que vencerla. Amén. La pereza. La pereza es la madre del desorden. Voy a hacer un paréntesis. Nos gusta venir a la iglesia y nos gusta venir en el autobús, pero nos duele pagar $1 por el autobús. Nadie dijo amén. Eso es desorden financiero, porque luego cuando sale de aquí se bebe las 4 chichas. O usted me va a decir como aquella historia de la niña que traía $2 y venía en el autobús. Y venía con los $2 que le dio su mamá y le dijo, $1 para que lo eches en la ofrenda y el otro $1 para que te tomes la chicha. Y cuando hizo así se le fue por la ventanilla del autobús el billetico de $1. ¿Y qué dijo? Ay, Señor, se fue la ofrenda. ¿Qué te cuesta pagar $1 por el autobús? No puede. Eso es andar en desorden. Entonces, por comodidad dice, no voy para la iglesia. Lectura número 3. Conducidos por el Espíritu. Dice el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Dígale a la persona que tiene ahora atrás, no recibimos un espíritu de esclavitud, recibimos un espíritu de vida. Denle un aplauso al Señor.
¿Cómo ser guiados por el Espíritu Santo? Primero, nosotros los venezolanos, y yo creo que los habitantes del mundo somos una cosa extraordinaria. Nosotros los venezolanos somos fabulosos, maravillosos. Y cuando vamos a otro país, nos comportamos, pero maravillosamente, a no ser como algunos que enviaron allá a Nueva York y son del Tren de Aragua y están haciendo desastre. Pero nosotros manejamos como nos da la gana aquí. Pero yo observo cuando el avión de Venezuela llega al aeropuerto de Miami, Atlanta, cualquiera, y cómo aquellos venezolanos, miren, en la colita así ve, uno detrás de otro. ¿Y usted sabe cómo hacemos la cola aquí en Venezuela? ¡Epa, fulano! Y ahí se coló, en el primer puesto delante. Y cuando tomamos un vehículo, cinturón de seguridad, miramos el retrovisor, miramos para adelante, miramos para atrás, arrancamos, vemos el límite de velocidad y ahí vamos. ¿Acaso las leyes de tránsito de Venezuela son diferentes a las leyes de tránsito de Estados Unidos? Y no estoy hablando porque hablé de los Estados Unidos. Nosotros vivimos en Chile también. Y allá en Chile los venezolanos andan porque llegan a un semáforo y no ven ningún policía y le dan. Y al otro día le llega la multica por correo a su casa. Y son $100. Entonces, si yo me porto bien en otro país, ¿por qué no me puedo portar bien aquí? Allá nos guía el dolor, el dólar caro, las multas. Pero fuera de todo eso, a nosotros nos tiene que guiar es el Espíritu Santo. Tengo un sobrinito que es terrible. Y digo terrible porque rápido, se mueve, está aquí, está para allá, brinca, corre, se mete con todo. Y después de todo, yo cuando lo veo le digo, gracias a Dios que es un niño saludable, que puede correr, que puede brincar, que todo lo ve, que todo lo toca, que todo le interesa, que todo le llama la atención, porque es un niño sano. Si fuera un niño enfermo no pudiera hacer nada de eso. Entonces, cuando usted tenga sus niños, sus niñas que se meten con todo, que abren por aquí, que abren por allá, diga, gracias Señor que no tengo un hijo con ningún tipo de impedimento. Por el contrario, es un avión. Y por eso hay que darle gracias a Dios. Pero, al llegar al colegio, llega corriendo y de una vez la maestra le dice, corriendo no, caminando. De una vez se frena y comienza a caminar. ¿Qué pasa con este niño? Número uno, escucha. Escuchó la voz de su maestra. Número dos, la obedeció. Recordó. Y número tres, obedeció la instrucción. Si usted quiere que el Espíritu Santo, la ley del Espíritu, guíe su vida, solo tiene que hacer estos tres pasos. Uno, escuchar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dice a usted qué es lo que está haciendo y si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal.
A ver, yo quisiera que alguien me diga si el Espíritu Santo no le dice cuando usted va a hacer algo que sabe que está malo. Yo levanto mi mano y digo, cuando estoy en la noche conduciendo y ya está el semáforo y miro para allá y no hay nadie por aquí, nadie por allá, y está eso solo, y yo le digo a Liliana, dale. Pero yo sé que el Espíritu me está diciendo ahí, no lo hagas. Hermano, todo lo que usted hace, cuando lo haga, el Espíritu Santo le va a hablar a su vida. Y si eso no sucede, está diciendo que el Espíritu Santo es mentiroso, a no ser que usted no tenga al Espíritu de Dios en su vida. Si usted no tiene el Espíritu Santo en su vida, por supuesto que nunca va a escuchar la voz de Dios. Y para eso yo no puedo hacer nada. Solo usted puede hacerlo aceptando a Cristo como su Señor, como su Rey, como un Salvador, para que el Espíritu Santo venga a morar en su vida. Número 1, escuche la voz del Espíritu. Número 2, recuerde lo que está escrito en su palabra. Y número 3, obedezca. Obedezca a la voz del Espíritu. Amén. Para terminar ya, la prueba de los 3 filtros de Sócrates está corriendo por internet. En la antigua Grecia, el filósofo Sócrates tenía una reputación de ser un hombre de mucha sabiduría. Y un día, un amigo de él se acercó y le dijo, mira, te tengo que contar algo de fulano de tal. Y él le dijo, espérate, antes de contarme, yo quiero que tú me escuches para ver si lo que tú me estás contando cumple con las leyes de los 3 filtros. La primera ley del filtro es, lo que me vas a decir es verdad. Bueno, a mí me dijeron no. ¿Lo viste? ¿Lo presenciaste? ¿Lo escuchaste? No me lo cuente. Número 2, lo que me vas a contar ¿es bueno? No es bueno. Entonces, si no es bueno, no me interesa. Número 3, lo que me vas a contar de mi amigo me es útil. No, menos me interesa. Si tú me vienes a contar algo, tiene que ser 1, verdad, 2, bueno, 3, útil. Si me vienes a contar algo que no sabes si es verdad, que no sabes si es bueno para mí, ni si es útil, no me interesa. Eso lo pensaba Sócrates. Pero yo pienso en lo que dice el apóstol Pablo. Y no son los 3 filtros de Pablo, sino el filtro de la mente de Cristo. Cuando Pablo en Filipenses capítulo 4 versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si esto es digno de alabanza, en esto te escucharé. Mi esposo y yo estamos abiertos siempre a escucharlo, pero no escuchar lo malo, sino escuchar lo que es bueno, lo que es justo, lo que es agradable, lo que es amable, porque si hay alguna virtud en esto, nosotros lo pensamos. Conclusión, dice el versículo 17,
Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria venidera. Somos hijos, somos herederos y somos coherederos con Cristo. Tenemos una lucha entre la carne y el espíritu. Pero cuando somos guiados por el espíritu, superamos los deseos de la carne. Y esto nos da la victoria y nos hace hijos, herederos y coherederos. Qué maravilloso, hermano. Somos hijos de Dios, somos herederos con Cristo y somos coherederos del reino de los cielos. En una ocasión, el rey de Prusia, hoy Austria, fue a una escuela y conversando con los niños, vio que les estaban dando clases de biología y la maestra decía: hay 3 reinos, el reino animal, el reino vegetal y el reino mineral. Y el rey se paró y le dijo a una niña: y dime tú, si te están enseñando que hay 3 reinos, animal, vegetal y mineral, ¿de cuál reino soy yo? La niña sin titubeo le dijo: tú eres del reino de Dios. Con esa respuesta, el rey quedó paralizado completamente. ¿Qué eres tú? Hijo, heredero y coheredero del reino de Dios. Aleluya, denle un fuerte aplauso al Señor.